Bienvenidos a esta segunda parte de la mesa que desde el día de ayer estamos realizando, bueno, también para nosotros como estudiantes de humanidades y para los de otras carreras mostrar el amplio campo laboral, de estudio, de observación y de análisis que hay a través de las diferentes manifestaciones de los medios. Y el día de hoy, en esta segunda mesa, Medios Audiovisuales y Humanidades, comenzaremos esta mesa con la ponencia La ciencia ficción y la construcción de la identidad, a cargo de la maestra Gloria Jiménez Orozco, quien es investigadora del Centro Universitario de Los Lagos. Leo una pequeña reseña. Ella es licenciada en Psicología y tiene una maestría en Terapia Familiar Sistemática en la UNIVA, una especialidad en Terapia de Pareja, Programación Neurolingüística, Consteladora Familiar por el Instituto Milton Erickson de León, Guanajuato. Dentro de su experiencia laboral fue docente en el Centro Universitario de Villa de Encarnación, docente de la UNIVA Lagos, docente de la Universidad de Guadalajara y maestra de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara de 2017 a la fecha. También es terapeuta familiar. Sus líneas de investigación son hombres públicos, mujeres privadas, reestructura de construcciones sociales, bienestar subjetivo y percepción de violencia. Les pido por favor un fuerte aplauso. ¿Está bien así? Buenas tardes. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Han estado súper emocionados, los eventos han estado concurridos, gracias por estar aquí. Pareciera que los temas que se están proponiendo en esta feria ha sido de su interés y eso está pues muy interesante para todos. Yo estoy especialmente agradecida porque me invitan a hablar de estos temas tan interesantes, ¿verdad? El día de hoy en la mesa estamos pues de diferentes posturas, pareciera que son temas distintos, pero finalmente comentábamos que es como algo interdisciplinario, ¿no? Aunque cada quien pareciera que trae un tema diferente, todos estamos conectados, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí en la relatoria un poquito de mí, les decía que soy psicóloga, entonces pues mi tarea estoy obligada a hablar desde la psicología, ¿no? Un poquito obligada y con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, el tema que yo propuse para abordar aquí se llama ciencia ficción y la construcción de la identidad. Quizás a algunos de ustedes les pudo haber provocado como inquietud y decir, ciencia ficción y construcción de identidad, algunos se imaginaron, quiere decir que un día voy a llegar a ser como Superman, o voy a ser un superhéroe, algo así se imaginaron. Bueno, algunos están pensando desde esta postura. La intención cuando yo abordé la construcción de identidad tiene que ver con un poco como mi visión, porque me ha tocado ver a niños, adolescentes y muchos estudiantes universitarios que están súper emocionados con las películas de ciencia ficción, con las series que salen, con estos nuevos replanteamientos de los superhéroes, ¿verdad? Donde ya el superhéroe no es el bueno después de todo, ¿no? Era el bueno en todas las facetas. La nueva versión de los superhéroes se alcanza a ver, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, se alcanza a ver como una línea delgada entre el bien y el mal, ¿verdad? Ahora se ve que están como más humanizados, ¿verdad? Y entonces dice, caray, hay como cierta identificación. A mí me parece interesante que se abre como esta postura. Y entonces, inevitablemente me hace pensar anteriormente, solamente a los niños les gustaba como la ciencia ficción o los superhéroes y ahorita ya pareciera que esto es para todos, ¿no? Está interesando a todos. Hay diferentes posturas o diferentes teorías que apuestan a eso. Hay una parte interesante que dice que lo que sucede en la ciencia ficción es que aparecen personajes que están siendo como
héroes, superhéroes, a grandes hombres con poderes muy especiales. Tenemos también el Hombre Plus o el Mutante, que es como una versión del Frankenstein. O tenemos también algo como la historia de Jekyll y Mr. Hyde, que es como la doble faceta entre el hombre bueno y cuando es reprimido, de alguna manera se muestra el monstruo, ¿verdad? También en la ciencia ficción observamos animales genéticamente modificados y también en las cuestiones más futuristas viene lo extraterrestre, ¿verdad? Algunos piensan que la ciencia ficción es fantasía y hay como que hacer esa diferencia. Ciencia ficción, mencionan algunos que es lo que puede ser posible, ¿sí? A diferencia que la fantasía. La fantasía es un término que aplica a lo imposible, ¿sí? Entonces la ciencia ficción quizás eso es lo que está haciendo que las personas estén tan emocionadas con estos nuevos temas. No es nuevo, por ejemplo, podemos escuchar, o ustedes habrán escuchado de Julio Verne, de Edgar Allan Poe, de diferentes autores que desde hace mucho tiempo estaban postulando cuestiones de tipo futurista, ¿sí? Y pareciera como irreal, como fantasioso, pero hoy nos podemos dar cuenta que mucho de lo que se proponía entonces, hoy está siendo realidad, ¿sí? Incluso la visión de la vida extraterrestre empieza a ser cada vez menos menos descabellado. Antes creíamos que el hombre era el centro del universo, ¿verdad? Nos han cambiado las verdades, hemos crecido con muchas mentiras o con muchas verdades que luego son muy subjetivas, ¿verdad? Entonces, esta es la parte interesante de la ciencia ficción que hace como una cuestión futurista y al mismo tiempo te permite abordar lo que alguna vez has pensado. Es decir, el hombre ya no es único en el universo, porque eres solo una pequeña partícula y no es el único sistema solar que existe. ¿Sí? Entonces ya te hace posible imaginar muchas cosas. La ciencia ficción también aborda diferentes áreas muy interesantes, desde, por ejemplo, la teoría junguiana. Ahí se habla de la otredad, ¿verdad? O sea, aquí está el bueno y mejor pongo afuera el malvado, el perverso, el asesino, el monstruo. Es mejor poner afuera que aceptar lo que posiblemente somos, ¿verdad? Entonces, es como la visión de Jung, que dice que por eso es como que atrae a muchas personas y hace que se interesen por estos temas, ¿no? Como decir, oh sí, ahí está, y es mejor verlo afuera porque entonces atemoriza, ¿sí? Atemoriza encontrarnos con esa sombra desde esta perspectiva. Pero actualmente hay otra postura, y bueno, yo en especial coincido con ella, que es el construccionismo social de Yergin, ¿sí? Este autor señala que los seres humanos solamente estamos creyendo cuestiones objetivas, lo que es subjetivo, y que hacemos verdad o creemos como verdad lo que corresponde a un contexto histórico. Voy a ir un poquito más rápido porque luego me robo los tiempos. ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien? Ok. Esta parte del contexto histórico, ustedes no me dejarán mentir. Si ustedes observan las diferentes series, películas que han postulado esta cuestión de ciencia ficción, pueden observar cómo la historia que se relata hace referencia a lo que está aconteciendo o pudo haber acontecido. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A lo mejor lo presentan como la guerra entre dos mundos, ¿sí? Y quizá le dan un simbolismo, no es mejor ponerlo afuera que decir está aconteciendo aquí. Pero finalmente, extraterrestres, monstruos o no monstruos, finalmente son solo una expresión de lo que en este momento histórico se está viviendo o se está percibiendo, ¿sí? Este autor pues menciona esta parte y a mí me gustaría señalar algunas frases en específico que señala él. Él dice que
él asume críticamente un carácter de dispositivo cultural donde menciona que la función política está en la producción de ciertos modelos de sujeto y también de estigmatización y rechazo de otros. Es decir, depende quién cuenta la historia, ¿no? Depende quién cuenta la historia, son los héroes y quiénes son los villanos. A eso hace referencia, está haciendo como una presunción de que lo que está detrás y que pensamos que es fantasía o que es futurismo, finalmente es lo que se está construyendo en la actualidad. Entonces, cuando yo les decía que la ciencia ficción, cómo estaba casado con el tema de la identidad, pues tiene que ver con esa parte donde nosotros nos vemos reflejados, ¿sí? Donde identificamos esos héroes villanos también que a veces podemos ser, donde también están los grandes temores al fin del mundo, donde podemos encontrarnos también quizás la inclusión, porque si se fijan muchas de las películas más actuales, pareciera que el tema final o el tema de fondo es la inclusión, ¿sí? El decir que el otro puede tener una máscara diferente o puede parecer diferente y nos puede parecer peligroso, pero si le damos oportunidad, podemos darnos cuenta que todos formamos parte de un cosmos o de un universo y que somos importantes, ¿sí? Esto es como la nueva construcción de identidad. Creo que las nuevas generaciones estamos preocupados por la preservación del medio ambiente, por la naturaleza, por la preservación de todas las especies, ¿verdad? Y también la aceptación de diferentes personas, diferentes ideas, diferentes mundos, ¿sí? Esta es nuestra construcción de la identidad y a veces nos parece ciencia ficción, ¿sí? Ok, con esto es todo. Muchas gracias. Igual que el día de ayer, se abrirá al final una ronda de preguntas para que también las vayan pensando y prometo darles el micrófono esta vez. Y bueno, vamos ahora a pasar a la ponencia que a cargo de la doctora María Cristina Guzmán Juárez, y ella nos hablará sobre Superwoolhoek, construyendo historias con los fans, y leo una pequeña reseña. Su formación incluye licenciatura en Sociología por parte de la Universidad de Guadalajara, máster universitario en Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universitat Obertura de Cataluña, en los cuales los temas de estudio fueron los estudios de fans como comunidades creativas. Cuenta con 10 años de experiencia como administrativa y docente de la Universidad de Guadalajara en temática de estadística y metodología. Asimismo, tiene una larga experiencia en procesamiento y análisis de datos en diferentes proyectos, así como procuración de fondos. Les pido por favor un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado a participar, y no sé quién funciona aquí el servicio técnico porque no se está proyectando la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahorita, el día de hoy, en esta ponencia, sobre el fandom de Superwoolhoek, que espero que varios de ustedes lo conozcan. Pero antes de empezar a hablar sobre el fandom de Superwoolhoek, ¿qué les parece si vamos dejando en claro ciertos conceptos claves sobre qué es una audiencia, qué es un fan y cuáles son sus actividades que comúnmente realizan como comunidad? Bueno, el título, y empezamos con esta parte de la teoría. Cuando nosotros estamos hablando de una audiencia, siempre hacemos referencia a cualquier persona que tenga una relación directa con un medio mediático. Ver la televisión, leer el periódico, toda esta parte de cuestiones. Pero justamente cuando nosotros ya estamos hablando de su comportamiento, siempre mencionamos que las audiencias que son mutables, son dinámicas, son fluidas. Una persona que es una audiencia lee el periódico
una persona que es fan lee El Informador. O al contrario, una persona que es audiencia ve la televisión. Una persona que es fan ya ve un programa de televisión determinado, como en este caso que es muy famoso ahorita, Game of Thrones. Es decir, una audiencia solamente ve la televisión para pasar el tiempo y en cambio un fan ya como tal tiene un enganche emocional e intelectual con el programa de televisión. Lo que quiere el fan es justamente continuar esta historia, saber qué es lo que sucede. Entre el proceso de convertirse entre audiencia y fan, existe todo este intercambio muy interesante de símbolos y contenidos que nos dejan ver un proceso sobre cómo una persona le empieza a gustar un programa de televisión, porque se siente identificado, porque le encanta la historia, porque es una vía de escape por diferentes motivos que ya tiene que ver la parte psicosocial de la persona. En ese sentido, un fan, ¿qué es lo que lo hace diferente de una audiencia? El fan convierte este hábito de ver el programa de televisión a un evento social. Busca personas que tienen los mismos intereses de música, de televisión, de películas. Es decir, busca ya comunidades enfocadas solo y exclusivamente a este término mediático. En ese sentido, la Real Academia simplemente define el fan como un admirador o algo. Nosotros, en nuestra cultura actual, tenemos diferentes representaciones sociales o diferentes visiones de lo que es un fan. Uno importante es justamente, que viene de Los Simpson, que es el colector, que ¿cómo sabemos que es? Alguien solitario, que está obsesionado con ciertas televisiones, programas de televisión, y que es muy bueno en la computadora. Otro referente que tenemos es el cual que vivimos día al día como mexicanos, que es el fan del fútbol, el fan del deporte, el cual siempre está ahí cuando están jugando las Chivas, el Atlas, la América, todos estos deportes. Y que incluso su fanatismo llega al grado que apuesta la cabellera o su vestimenta con tal de apoyar a su equipo. Otro muy conocido que tenemos es el de la señora ama de casa, que se la vive toda la tarde viendo telenovelas por TV Azteca y el Canal 2. Y es algo muy claro que ya lo tenemos muy impregnado en nuestra cultura como sociedad, que simplemente la visión de la doña cualquiera que se sabe todas las telenovelas. Otro que también lo tenemos que está creciendo mucho son los fans del manga y del cómic que asisten a convenciones, que practican diferentes actividades. Y por último, tenemos otra representación muy importante, que son las fans de grupos musicales que siempre están ahí al día de todos los grupos y todo lo que sucede, los nuevos discos, canciones de sus artistas favoritos. En ese sentido, podemos decir que los fans, como les hemos comentado, ven un programa de televisión, tienen ya un proceso de lealtad. No van a cambiar el programa de televisión que ya admiran, que ya tienen esta conexión por cualquier otro. Funciona como un escape de la vida diaria y que da una emoción, mantiene una relación emocional e intelectual con este producto cultural. También surge un proceso de apropiación cultural. ¿Qué me refiero con apropiación cultural? Los fans consideran que el producto es suyo. Si sucede algo, un evento que no le gustó al fan, ¿con quién se van a enojar? No se van a enojar con el producto cultural, no se van a enojar con el personaje, se van a enojar con el productor ejecutivo del programa de televisión, con los guionistas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se les ocurre tratar así a los personajes que ellos tanto aman? Ahí ya sucede un proceso de apropiación. Ya no es el programa de televisión de ellos, es mi programa de televisión. Una parte muy importante del perfil del fan es que se convierten en consumidores y productores, algo que en las ciencias sociales llamamos como prosumers. Reciben este contenido, reciben estos símbolos y significados y ellos los aprovechan y lo convierten en algo más. En ese sentido, aquí uno de los destacados teóricos de la teoría de los fans es Henry Jenkins, que menciona que la identidad cultural de los fans viene representado por cómo es la comunidad de los fans. Es una comunidad equitativa, es una comunidad creativa, es una comunidad que tiene un gran poder económico, pero que al mismo tiempo es invisible para
economía o sociedad que vivimos actualmente. Es decir, las grandes empresas, las grandes compañías, e incluso nosotros en nuestra vida diaria, no entendemos el poder económico que representan los fans. Y en ese sentido, permítanme salirme un poco de la presentación, no sé si todos aquí los presentes vieron las películas o han visto las películas de Harry Potter, ¿sí? Harry Potter inicialmente, cuando sacó su primera, segunda película, se acercó, más bien en ese sentido, la Warner Bros., que tenía los derechos de las películas de Harry Potter, se acercó a todos los fans de Harry Potter que tenían páginas de internet dedicadas a la historia y les dijeron, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de tener páginas, dejen de escribir, dejen de hacer imágenes o vamos a tomar acciones legales. En el mundo de Harry Potter esto se le conoce como las guerras de Potter. ¿Qué es lo que pasó? Todos los fans de todo el mundo se unieron para no comprar lo que es la mercancía oficial que sacaba la Warner Bros. Con el lanzamiento entre la segunda y la tercera película. ¿Qué pasó? La Warner Bros. No quiere revelar todavía cuánto fueron las pérdidas de millones de mercancía que obtuvieron por esta parte. Al final del día, tras ver tantas pérdidas, la Warner Bros. Accedió que los fans pudieran seguir con sus páginas y que no se iba a tomar ningún derecho legal sobre ellos. En el término de la teoría de fandom tenemos dos temas o dos conceptos muy importantes que hay que analizar, el canon y el fandom. Cuando nosotros hablamos de canon, hacemos referencia a todo conocimiento creado por los creadores originales del producto cultural, en el caso de Harry Potter, que son las películas y los 7 libros. Y en el fandom hablamos de toda la actividad cultural que están haciendo los fans al reunirse en nuestras comunidades. También tenemos dos términos muy importantes que son headcanon y crossover, que son los que surgen el tema que vamos a ver en un momento más. Cuando se menciona a headcanon, se hace referencia a todas las ideas que surgen a partir de los fans y que no se muestran en el contenido original. Y en cambio, el crossover es la combinación de diferentes productos culturales en los cuales los fans dicen que es posible o incluso se tiene la visión de que estos puedan combinar muy bien. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, como se puede ver, de lo que es un headcanon y crossover. El primer GIF que tenemos arriba es justamente Tommy Lee Jones en la película de Hombres de Negro, si la recuerdan muy bien. Y en la parte de abajo tenemos Greg Clark, el actor que da vida al agente Coulson en toda la serie de Marvel que se están teniendo ahorita. Este headcanon tiene la visión de que el agente K de los Hombres de Negro es el papá del agente Coulson. Y ahí se explica la historia de que en los hechos transcurridos en la primera película de Thor, los Hombres de Negro quieren intervenir y Coulson le dice, no, yo creo que puedo encargarme de esto. Un proceso muy importante y muy interesante que tiene que ver sobre la transmisión del headcanon, lo que se le ocurre a un fan y que luego se transmite por toda la comunidad, es justamente este proceso. Tenemos un fan que crea esta idea. Es posible que la gente K sea papá de Coulson porque se parecen físicamente, porque tienen caracteres similares. ¿Qué es lo que hace? Hace una creación, un GIF, una imagen, una historia. Y esta historia tiene un proceso de distribución en las diferentes páginas de internet que tenemos actualmente, el cual obviamente es consumido por los otros fans, lo que nos lleva a un proceso de aceptación donde los fans dicen, me gusta esa idea, considero que sí son buenos para que sean padre e hijo. Y así esta idea se impregna, se plasma en toda la comunidad de fans que les gusta esta misma idea. Y aquí es donde entra justamente lo que vendría siendo el fenómeno llamado Super Who-Log. ¿Qué es Super Who-Log? Super Who-Log es la combinación de 3 programas de televisión que nunca se va a dar. El primero de ellos justamente es la serie Supernatural. Los que ya conocen Supernatural justamente sabrán que se trata la historia de 2 hermanos que viajan por todo Estados Unidos cazando series paranormales, que ahorita está todavía en transmisión en su 13ª temporada. El siguiente es justamente
la serie de ciencia ficción más larga en todo el mundo, que cuenta actualmente con 53 años, que es Doctor Who. Es una serie británica que fue empezada en el 63. Y por último, la nueva versión de… ¿Aquí ya no quiere funcionar? Ya. De Sherlock Holmes, que justamente también sabrán, es una serie británica que está protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Actualmente esta serie realmente nada más tiene 3 episodios. ¿Qué es lo que sucedió o cómo sucedió Super Who Log? Super Who Log surgió bajo la idea de que estas 3 series, debido a los temas y características que manejan, pueden combinarse. Es decir, los sucesos de estas 3 series surgen en el mismo universo. Por lo tanto, los personajes de Supernatural, Dean Winchester y Sam Winchester, pueden convivir sin ningún problema con Sherlock Holmes o con el doctor o cualquiera de los acompañantes del doctor, Amelia Pond, Rory Williams. A partir de esto es que los fans empezaron a crear sus propias historias, la forma en cómo se está dando la combinación de estos. Obviamente, debido a que Supernatural es una serie estadounidense y Sherlock y Doctor Who son series británicas, la forma o que se dé esta combinación en forma real no es posible económicamente hablando, pero los fans lo llevaron a cabo. ¿Cómo lo llevaron a cabo? Una de las formas que lo llevaron a cabo es mediante páginas creadas de los fans, que se les conocen como fanpage. Justamente estos fanpage crean estas imágenes donde albergan toda la información que tienen. Gracias. Tenemos también otro que son los wallpapers, que justamente son estos fondos de pantalla que tenemos, diferentes tipos de dibujos que ya son los fans creándolos. Me voy a ir un poco rápido. Las ediciones de imágenes, donde justamente aquí entra la parte psicosocial, donde dicen, tenemos personajes que podemos juntarlos, que se van a llevar bien y que demuestran ciertas características. Aquí también tenemos audios donde combinan guiones y diálogos de las diferentes series para que quede como lo que vendría siendo una conversación interesante. Diferentes GIFs donde justamente combinan estas ideas. Este es un GIF rápido que justamente habla sobre el final de la segunda temporada de Sherlock, en la cual el personaje de Watson, de Sherlock, busca a un demonio, Crowley, de la serie de Supernatural, para que lo ayude a revivir a Sherlock, quien se suponía que estaba muerto, y le indican que no, que realmente no está muerto, simplemente está viajando por todo el tiempo y el espacio con Doctor Who. Por último, tenemos los fan comics, que son los que más están llevando allá la interpretación de las historias, contando más allá historias, no solamente narrativamente, sino visualmente. Tenemos los fanfiction, que espero que muchos de aquí sepan, que son narraciones escritas donde los fans ya expresan más el conocimiento que tienen. Y por último, tenemos los fan viewing, que si me permiten presentarlo, si quiere arrancar. Toda esta edición que se hizo de este video justamente son imágenes, edición de video de las series originales, en el cual obviamente los personajes nunca interactúan. ¿Esto qué nos demuestra? Que los fans no solamente son gente activa que ve un producto, lo consume y dice voy a ser fan de esto, sino que la creatividad, la importancia, el peso que tienen los fans va más allá. Ellos
consideran que ser una comunidad, además de creativa, una comunidad con un poder económico muy importante que puede juntar diferentes tipos y que Super Hulock nació en el 2011, inicios del 2012, en Tumblr. Es una comunidad en Tumblr que todavía pueden encontrar muy fuerte, que está realizando todavía diferentes actividades y situaciones. Déjenme brincarme esto porque quiero mostrarles esta gráfica. Parte del consumo y de la interacción que tienen todos los fans con todos estos productos culturales y específicamente en el Super Hulock, para juntar esto nos lleva a que los fans tienen que tener diferentes tipos de conocimiento. Hay tipos de conocimiento que nos permiten saber audio, edición de video y solamente saber en qué episodio se dijo qué diálogo y con qué combinaría. Pero otros tipos de conocimiento obligan a un producto cultural de los fans más allá de todo, que tiene que ver la psicología del personaje, sus reacciones, nos lleva a un proceso de asimilación del producto cultural más allá y más importante. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora viene el turno del licenciado Rogelio Vega Castillo. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Su tesis para obtener el grado versó sobre lo fantástico como un elemento dentro del texto literario. Sus cuentos se han inclinado por la ciencia ficción y lo inexplicable. Sí, obtuvo en 2005 una mención honorífica en el Premio Julio Verne. Florecimiento, una distinción por la Fundación Chileno-Japonesa en 2011 e Infinito el tercer lugar en el concurso de cuento. Así sucedió de la Escuela de la Editorial Fellow. Editorial Progreso publicó su primer libro para niños, El conejo y su amigo en la luna, en 2012. Él nos presentará la ponencia que lleva por título Los mundos ocultos de Gravity Falls, así que les pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, es un gusto estar aquí. Por una coincidencia, tenía este gran amigo, un escritor de terror y amante superlativo del género. El tipo de persona que espera Halloween como los niños añoran la visita del niño Dios, o los amantes, los verdaderos, los fuegos artificiales del 14 de febrero. Del tipo entusiasta que devora películas y libros horrorosos, que surca internet y no se detiene en dar clic a las listas que prometen las 10 obras más perturbadoras de la literatura o las pelis más aterradoras de todos los tiempos. Del tipo que busca en oscuros sitios de internet las ligas para descargar la última producción de terror coreana, la nueva propuesta del cine independiente, o la promesa que el Festival Europeo tal o cual calificó como escalofriante o visualmente estremecedora. Porque este amigo podía hablarte a la perfección de Holocausto Caníbal, de Reanimator, de las incómodas producciones de los estudios Hammer, de la francesa Mártires, u otra que hasta la fecha nunca me he animado a buscar, La isla de los hombres piñata. Gracias a él me enteré de Tusk, una horrible producción estadounidense sobre un científico loco que secuestra a un individuo y lo transforma, para el horror de los espectadores, en una morsa. O del Cien pies humano, o The Void, o Under the Skin con Scarlett Johansson. ¿Conocen la primera película de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos? Pues se llama algo así como Tu mamá se comió a mi perro, y me parece, yo no aguanté más de 5 minutos, trata de zombies. Porque el terror, como la mayoría de ustedes saben, es amplio y se mueve, como el Señor, por caminos misteriosos. Así que un día llego temprano a su casa, a la casa de este amigo, porque era la costumbre reunirnos cada sábado, y ese día, por azares del destino, toco el timbre más temprano de lo normal. Mi amigo tiene una hija y la niña ha heredado los gustos del padre. Le encantan también las cosas de miedo. Creció viendo Scooby-Doo, Los Cazafantasmas, las películas de Disney que extrañamente escaparon a la fuerte censura que de repente parece ser una constante del estudio. La niña creció viendo versiones censuradas de muchos clásicos, las escenitas que su papá a escondidas la dejaba ver. A lo mejor no ha visto entera La Profecía o Poltergeist, El Resplandor o Masacre en Texas, pero está al tanto levemente de lo que sucede detrás de la portada. De la niña que quedó atrapada en la televisión,
del asesino y su motosierra, del hotel que se come a sus huéspedes. Y cuando la esposa de mi amigo se descuida, la pequeña le pide a su papá le ponga un pedacito de tal o cual película antes de irse a dormir. Una de terror, dice la niña, apenas alcanza la edad suficiente para concebir la noción del género. Total, que ese día me encuentro a mi amigo y a su hija viendo una caricatura de la que nunca había escuchado nada. Y sí, los dos están emocionados, francamente emocionados. En la televisión, una horda de zombies persigue a dos niños de grandes y saltones ojos. Los coloridos niños escalan y escapan a través de las habitaciones de una derruida cabaña, y también hay por ahí un anciano, un viejo gruñón pero divertido, un viejo con un sombrero extraño, un sombrero digno de Casablanca, de película vieja y lejana, de las que pasan en la tele en blanco y negro. Y como es temprano, y los tres disfrutamos del género, me siento junto a la niña, junto a su papá, que es uno de mis mejores amigos, a ver el resto del programa. Una caricatura con un poco de miedo, con mucho humor, aventura y momentos agradables. Una mezcla extraña de personajes y atributos, pero perfecta en lo que propone y cuenta. Y justo así, por una coincidencia afortunada, me entero de Gravity Falls. Para los que no han tenido la fortuna de ver la caricatura, les puedo adelantar, sin los obligados spoilers, que la trama es aparentemente sencilla. Dos hermanos mellizos, Mabel y Dipper, deben pasar el verano con su tío Stan. El viejo, un hombre avaro y receloso, mantiene como medio de supervivencia la cabaña del misterio, un negocio para locales y turistas del pueblo que explota el morbo por lo sobrenatural y estafa con atracciones falsas y hechizas a los incautos. Una regla de oro, una de las primeras enseñanzas de las caricaturas clásicas de Scooby-Doo, es que el escurridizo fantasma, el horroroso monstruo del lago, debía desenmascararse al final del programa. Seguro que lo recuerdan, hay incluso memes. Después de innumerables corretizas, media hora de ir de aquí para allá, de Shaggy gritando, de Scooby comiendo, la pandilla, a bordo de la máquina del misterio, atrapa por fin a la bruja y Vilma o Fred arrancan de un tirón la máscara del supuesto engendro. Es el alguacil Jones, gritan los cuatro. O se trata de la señora Bilford, y el atrapado, con cara de pocos amigos, porque a fin de cuentas ha sido derrotado por un gracioso perro y cuatro chicos, termina de confesar el uso del tenebroso disfraz y la elaborada fechoría para apoderarse del dinero, de los codiciados terrenos, para alejar a los curiosos del pueblo. Los televidentes de Scooby-Doo podían apagar el televisor tranquilos. Lo sobrenatural no formaba parte de sus vidas y los verdaderos monstruos, al final, eran los seres humanos. Esta concepción de lo fantástico como un atentado, como una ruptura a la realidad establecida, ha ocupado páginas y páginas en teoría literaria. Roger Caillois definió en su momento a lo fantástico como una ruptura del orden reconocido, una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana. Y Scooby-Doo, como buen personaje clásico, se apegó y respetó esta concepción. El personaje central se enfrenta a un suceso inesperado, a un suceso fantástico e inadmisible que produce un conflicto lógico con el mundo establecido. Scooby-Doo y Shaggy corren despavoridos porque en su mundo, como en el nuestro, los monstruos no existen ni tienen cabida. La resolución al final de cada episodio no es solo apacible o satisfactoria por atrapar al criminal en cuestión. Desenmascarar al bandido se hace esperar, se hace necesario, porque brinda una explicación lógica a lo ocurrido. Es un disfraz, una alucinación, una pesadilla. Y restaura en los personajes y en nosotros mismos la fe y tranquilidad de vida. Las reglas del mundo siguen imbatibles, inalterables, y lo sobrenatural no existe. Imaginen ustedes que de alguna manera nuestra realidad cotidiana es esta línea horizontal y el suceso fantástico, el que rompe las reglas, es esta vertical que rompe. Desde el primer episodio de Gravity Falls, esa regla de oro queda anulada. Sí, hay una cabaña del misterio y sí, en su cuarto central se exhibe un falso chupacabras. Todo parece ser un engaño, una farsa de cartón, hule, espuma y borra.
Pero lo que van a descubrir nuestros dos hermanos es que en el pueblo de Gravity Falls no solo pasan cosas raras. Lo sobrenatural es efectivamente cosa de todos los días y basta detenernos a considerar desde ya su título, Gravity Falls, podría traducirse algo así como donde falla la gravedad, donde cae la gravedad. Este cambio en la concepción de la trama podría parecer habitual y mínimo si se revisan las caricaturas del día de hoy. Innumerables personajes de la televisión animada se enfrentan a lo sobrenatural, a los monstruos, a los fantasmas. No es cosa del otro mundo y muchas de ellas han ido construyendo alrededor de sus personajes una intrincada mitología. Timmy Turner no tiene solo un par de padrinos mágicos. Hay más allá de sus peculiares aventuras un mundo de hadas madrinas más complejo, cimentado en reglas claras y específicas. Y además, si recuerdan la caricatura, en algún momento siempre, cuando no saben qué hacer, recurren al libro de las reglas y se aparece el libro de las reglas. Su caricatura, por decirlo de algún modo, soporta dos tipos de realidades distintas. La humana, Timmy tiene padres, amigos, va a la escuela, etc. Y la férica, la de las hadas y los lugares donde reside su magia. Los ejemplos de mundos así, doblemente complejos, serían inagotables. El anime está repleto y producciones occidentales abrevan del mismo cauce. Danny Phantom puede transformarse en un fantasma y entrar a una realidad más amplia y aterradora. Phineas y Ferb, Jimmy Neutron, Doraemon, el gato cósmico. Un ejemplo fácil y sencillo de realidad doble sería remitirnos a Harry Potter, donde el mundo mágico y el humano conviven sin relativos problemas a la par. Si recuerdan, incluso existe el Ministerio de la Magia y una de sus tareas es mantener estos mundos en relativa calma, lo mágico oculto de lo cotidiano. Los ejemplos deben ir llegándoles a la mente ahorita por cientos. Sin embargo, muchas de estas aventuras televisivas concluyen con la vuelta al estado normal de las cosas. El deseo de Timmy, el invento de Jimmy, pueden acercar y casi propiciar el fin del mundo. Pero al final de cada episodio, la situación de las cosas vuelve a la normalidad y el resto del elenco, los papás casi siempre, jamás se enteraron de lo que estuvieron a punto de sufrir. No importa qué tan grande sea el invento de Phineas y Ferb, o si el malvado enemigo de Perry el ornitorrinco logró por fin su terrible y ridículo cometido, Candace jamás logrará convencer a su madre de que en su patio trasero hubo una pista de aterrizaje. El resultado es lógico, tradicional como en Scooby-Doo, y la mayoría de las series televisivas funcionan bajo este principio autoconclusivo. Imaginen que ciertas tramas, que ciertas historias cuentan con una pareja de hombres de negro protegiendo al mundo de la destrucción inminente, pero al final de la jornada borrando la memoria de todos nosotros y explicando a veces de manera ridícula lo sucedido. Y cuando el insoportable peso de lo fantástico, de lo inverosímil, recibe una explicación, desaparece o queda, según la teoría literaria, reducido. Los extraterrestres no existen, las brujas tampoco, era el comisario o la heredera tratando de robar en nuestras narices el dinero del orfanatorio. Gravity Falls, como muchas series actuales, se desmarca de lo anterior y en lugar de reducir a lo fantástico, de explicarlo y desenmascararlo, lo va sumando al catálogo de asombrosas monerías que encierra su mundo. En otras palabras, las reglas de su mundo son más amplias y soportan una mayor variedad de realidades distintas. En Gravity Falls lo iremos descubriendo a medida que avanzan los capítulos, radican gnomos, unicornios, fantasmas, etcétera, etcétera. Un largo etcétera porque en la serie se cruzan además la posibilidad de mayores géneros como la ciencia ficción o incluso lo policial. Ciertas corrientes en teoría literaria señalan que una correcta lectura de cualquier texto, de cualquier obra, supone 1. La concepción de un mundo propio, un mundo ficcional independiente a la realidad del lector, del espectador en este caso, y 2. La aceptación de las leyes y reglas de coherencia interna que lo componen. Para disfrutar del Señor de los Anillos o cualquier fantasía literaria o cinematográfica, para enamorarnos de las crónicas marcianas o aterrarnos con el universo de Lovecraft, debemos aceptar y dejar de lado cualquier reserva real. Las caricaturas, las películas y los libros funcionan bajo sus propias reglas.
son un mundo distinto y para entrar debidamente a su mundo debemos aceptarlas. Las realidades, los mundos de Gravity Falls son amplios y se entrecruzan para componer este maravilloso mosaico. Cada capítulo, autoconclusivo, aparentemente, va aportando información, escenarios y personajes para el siguiente. Elementos que además suponen y nutren un conflicto mayor, un misterio más grande. Con tan solo 40 episodios y varios cortometrajes, Gravity Falls construye una realidad digna de comentarse. Sus capítulos van encerrando mundos más amplios, ocultos, que hacen la delicia de los espectadores y de todo aquel que ponga atención a los detalles. La canción de entrada, por ponerles un ejemplo, tiene pistas de lo que está por venir. Hay que escuchar el audio al revés si queremos obtener una pista extra, y al final de los créditos hay códigos secretos que funcionan por sustitución. Esto que les pongo es una imagen de todas las cosas y, atención, detalles que vienen en la caricatura. A lo largo de los episodios hay también numerosos indicios, intertextos o referencias a obras más grandes, clásicas, y los escenarios por que se mueven los personajes están repletos de cameos, de guiños y dan pauta para levantar nuevas teorías. Este mundo complejo, que soporta realidades más amplias, complejas, pero no contradictorias o caóticas entre sí, crea infinitas y asombrosas posibilidades. La serie abiertamente pretende establecer un juego de tira y afloja con el espectador entre lo que es real y lo normal, o lo fantástico, lo que atenta contra la normalidad establecida, lo que la tradición y nuestra vida cotidiana ha señalado a lo largo de los años como tal. Mabel y Dipper, para ponerlo en pocas palabras, viajan a Gravity Falls y se enfrentan a criaturas míticas, lo que en una conservadora perspectiva, en una lectura tradicional, podía resultar fantástico. Los gnomos o unicornios van en contra de las leyes establecidas, por ende, pueden encargar esta ruptura y se podrían señalar como fantásticos. Pero ¿cómo quedan las piezas de este maravilloso ajedrez si estas criaturas han residido desde siempre en el pueblo? Si caminando por los bosques de Gravity Falls podemos toparnos con esos mismos unicornios, interactuar con ellos, incluso luchar con ellos, o conseguir burlar a un homo traficante y lograr de paso su encarcelamiento. Los hermanos vienen de una realidad normal, una como la nuestra, y se adentran poco a poco en una realidad más compleja, con un catálogo más amplio de posibilidades, una variedad de dominios que parece reconocer el inventario típico de la fantasía, pero también, como ya se dijo, de otros géneros con sus respectivos sospechosos comunes. La ciencia ficción, hay viajeros en el tiempo, clones, realidades alternas, experimentos fallidos, naves extraterrestres, portales interdimensionales. O del terror, fantasmas, zombies, brujas, espectros, vampiros. Fantásticos en su momento, de entrada y para nosotros, pero perfectamente ubicados y radicados, naturales y lógicos en este rincón de los Estados Unidos que es Gravity Falls. La vuelta de tuerca definitiva es la lectura total. Si en un ejercicio de espectador supremo nos echamos hacia atrás, esta ruptura de las leyes lógicas, la existencia de los monstruos, solo está permitida en los terrenos de Gravity Falls. Las fronteras para la ruptura están bien delimitadas, y si el programa nos hizo aceptar a los zombies como figuras horribles, pero posibles en las inmediaciones del pueblo, se nos pide también aceptar la imaginación contenida. Gravity Falls es una burbuja en sí mismo, un pueblo permisivo al interior, pero estricto y prohibitivo hacia afuera, una especie de paraíso perdido, un refugio y santuario para lo extraño, y por mucho que los fantásticos seres de Gravity Falls intenten salir y diseminar su maldad o magia por el mundo, hay una ley estricta, ficcional, que se los impide. La caricatura es asombrosa en este sentido porque además de romper con los esquemas tradicionales, de doblarlos hasta el punto de hacer con ellos lo que se quiere, parece mantener al mismo tiempo una contradicción formal, un punto equilibrado entre respetar la tradición y estructura de las caricaturas clásicas y proponer una nueva forma de entretener. Cabe la posibilidad de encontrar monstruos y extraterrestres, pero sí y solo sí visitas Gravity Falls. De la misma manera que Mabel y Dipper terminan creyendo y aceptando lo fantástico como cotidiano, el espectador entusiasta se divierte en la medida que vuelve al programa, que visita como un asiduo fan el siguiente capítulo. Contrario a lo que pudiera pensarse,
Alex Hirsch, el creador de la serie, logró que el estudio Disney, además de producir, respetara con integridad su visión para Gravity Falls. Pocos creadores independientes logran mantener sus ideas frente al peso de un estudio tan grande. Y aunque mantiene un tono infantil y optimista, la caricatura toca temas como el abandono, la soledad o la evasión, y forman parte importante de sus capítulos escenarios distópicos, surrealistas o metafísicos. Personajes que pueden sorprender a los más pequeños por lo aterrador de sus apariencias, desfilan uno tras otro, y el antagonista principal, sin ahondar tanto, levanta pensamientos sospechosos y amplias teorías de la conspiración por su aspecto dorado y triangular. Gravity Falls cuenta con deidades oscuras que parecían remitir al modelo trinitario, a las regiones occidentales, de las que estoy seguro les hablarán aquí con mayor empeño. Los homenajes están presentes también, y no sobados o evidentes. Se rinden homenajes a David Lynch, a Ray Harryhausen, figura clave en el desarrollo del stop motion. Tanto ha permeado Gravity Falls en la cultura pop, tanto peso ha conseguido su compleja realidad, que Rick y Morty, otra importante serie, pero enfocada totalmente a un público adulto, ha hecho referencia a la caricatura en cuestión. Más allá de los foros, de los videojuegos y del fenómeno transmedia, porque Gravity Falls ya cuenta también con libros impresos, la serie se mantiene hasta la fecha fresca, original y perfectamente disfrutable. Y si ustedes no tienen la fortuna de tener algún amigo apasionado del terror, si alguien no los ha invitado a sentarse a ver lo que queda del resto del capítulo, los invito a detenerse conmigo, a darle la oportunidad a Gravity Falls y perderse como los niños en sus mundos ocultos. Muchas gracias. Bueno, ya por último tendremos la participación del doctor Fabián Acosta, quien estudió en la Universidad de Guadalajara la licenciatura y la maestría en filosofía, terminó el doctorado en ciencias sociales en Ciesas de Occidente, es jefe de Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo Histórico de Jalisco, imparte varias asignaturas en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara relacionadas con la historia y las religiones, dirige y redacta la revista electrónica El Tiempo Jalisco del Archivo Histórico de Jalisco, ha dado conferencias y cursos sobre variados temas, historia, filosofía y culturas antiguas. Ha publicado varios artículos en revistas y libros colectivos referentes a problemáticas y tópicos filosóficos, bioéticos y sobre todo religiosos, y entre estas publicaciones están Ética y Política y Dios existe, ambas publicaciones hechas por la Universidad de Guadalajara. Es colaborador regular del programa de radio El Acordeón de Manuel Falcón. Por invitación de medios UDG ha participado en programas de televisión y de radio y entrevistas en varias estaciones y canales comentando sobre temas históricos y filosóficos. Él nos presentará la ponencia Las representaciones del mal en el cómic americano. Les pido un fuerte aplauso. Sí, buenas tardes. Lo que vengo a presentar es un estudio, podríamos llamarle analítico y antropológico, de lo que han sido las manifestaciones o representaciones del mal, como el título lo dice, en el cómic americano. Parto de una idea, que el demonio ya dejó de ser ese personaje de nacimiento, el cual tiene, digamos, su origen dentro de los imaginarios religiosos judeocristianos. Ahora hay una nueva manera de representar esa malignidad o ese mal que nos acosa como humanidad, pero ¿dentro de dónde? Pero dentro de la cultura de masas. En particular, no quise abordar toda la cultura de masas en todos los productos que esta abarca, entiéndase el cine, los videojuegos o incluso, ¿no?, el propio anime o dentro de la cultura japonesa, ¿no?, también el manga como tal, sino que mi interés se centró únicamente en el cómic americano por la influencia que tiene sobre todo entre ciertos públicos a los que yo denomino como creativos. Así que voy a hacer un recorrido de lo que originalmente se ha entendido por mal. Si nos ponemos un tanto academicistas, el mal es definido por este autor Rudolf Otto, un alemán que estudió precisamente lo que es el fenómeno religioso. El mal se presenta más que como un adversario, más que como un enemigo contra la humanidad. El mal simplemente es la manifestación de lo sagrado en su pureza. Cuando el hombre
se presencia lo divino, su primera respuesta no es una respuesta de agrado, sino como se ha estado manejando en esta mesa, sino de extrañeza. ¿Por qué? Porque irrumpe una realidad ajena a la suya, una realidad que de antemano resulta totalmente sorprendente. Esto lo podemos ver más claramente en las representaciones que se hace de lo divino en el arte budista. Este que tienen aquí es un demonio que al mismo tiempo guarda esta dualidad. El demonio mantiene su condición amenazante en su estado primitivo original. Luego entra la teología, ¿para qué? Para racionalizar esa experiencia que de antemano resulta amenazante, resulta extraña, y como lo llama Rudolf Otto, tremendum. El tremendum es ese impacto emocional o psicológico que se recibe ante la primera manifestación de lo divino. El catolicismo, en particular la teología patrística, se encargó precisamente de darle racionalidad lo que en un comienzo era simplemente una experiencia emocional. Dios se vuelve entendible a la luz de ¿qué? A la luz de la teología. Pero había también que explicar que Dios tenía un antagonista, que en el universo no solamente existía el bien, sino también algo que se oponía, una contrafuerza al bien. Esa contrafuerza al bien tenía que ser exactamente lo contrario a los atributos dados a Dios. Esa fuerza contraria tenía que ser la negación de Dios, el no ser. De tal manera que, como lo dice San Agustín, el mal viene a ser ya no solamente lo que me impacta emocionalmente ante mi experiencia o ante mi patentización de lo sagrado que en su primera forma es amenazante. El mal se vuelve algo antagónico ¿a quién? Antagónico a Dios. Y no solamente se vuelve el antagonista, sino que también cobra personificación. El mal se vuelve un personaje, en este caso, como lo diría uno de los, llamémosle así, exorcistas modernos, porque los hay, José Antonio Fortea. El mal se vuelve un personaje inscrito dentro de la historia de la salvación, llamado Lucifer, el ángel caído. Entonces el mal cobra objetividad dentro de estos planteamientos teológicos. Tiene su papel que jugar dentro de la historia de la salvación. El mal se vuelve alguien que realmente puede amenazarme, alguien que tiene sed de mi alma, alguien que me quiere negar la salvación. El mal se vuelve, sí, un personaje temible. Bueno, ahí tienen una representación de ¿quién? Una representación del ángel caído. Pero luego viene la modernidad y todo este proceso de secularización. ¿Y qué ocurre con el mal? El mal ya deja de ser un personaje como tal. Hoy en día, si queremos asustar a un niño diciéndole que si se porta mal va a venir el diablo para asustarlo, para reclamar su alma y llevárselo a los fuegos eternos del infierno, yo creo que ninguno de nuestros sobrinos, hermanos, se va a intimidar con semejante amenaza teológica. El mal dentro de la modernidad, en esta sociedad secularizada, el mal se volvió lo antagónico, lo contrario, ya no a Dios, sino al progreso. Esto lo dice ¿quién? Lo dice un autor llamado René Guénon. Entonces el mal cobra otro tipo de personificación, se vuelve ese salvaje, tanto de la América del Norte, de Aridoamérica, como también ese salvaje de la África occidental que obstaculiza el tren del progreso. Un punto importante, el mal entonces queda de tener una representación objetiva, personificada, ahora el mal se vuelve más introyectivo. El mal ya no tiene que ver con un personaje de catecismo, ni con un ser ideado por los teólogos en el afán de reclutar la fe de muchas personas a partir precisamente de las intimidaciones, llamémosle así, escatológicas. Si no te portas bien, terminarás refundido ¿en dónde? Terminarás refundido en el infierno. El mal se volvió, psicoanalíticamente hablando se puede decir, se volvió una fobia, un miedo. Esos miedos, esas fobias que heredamos de la modernidad,
quedan perfectamente representadas en lo que a continuación vamos a ver, en las distintas nuevas objetivaciones de la malignidad, pero dentro de estos imaginarios modernos. Bueno, aquí. Entonces, el mal ya no quedó, digamos, como un argumento teológico, como un personaje de la historia de la salvación. El mal se subjetivó. Y en esta subjetivación, el hombre asume que hay algo en él que es maligno. Pero para asumirlo, primeramente tuvo que pasar precisamente por un proceso, ya lo dije, de secularización. Ya no existe el diablo como objeto, como ser real. Ahora el mal reside ¿en dónde? En la persona y sobre todo en sus miedos. Hay un filósofo que seguramente conocen, Friedrich Nietzsche, que incluso llegó a anunciar: Dios ha muerto, su amor a los seres humanos lo ha matado. El ser humano quedó en una orfandad, en este nihilismo ontológico y existencial. Solo y la natura. Friedrich Nietzsche en su momento lo llegó a anunciar, ¿no?, en su teoría acerca del eterno retorno. Este mundo no es obra de ningún ser creacional. Este mundo ha existido desde siempre y lo que nos acontece hoy nos volverá a acontecer posteriormente. Nietzsche sacraliza la naturaleza y la eterniza y deja al ser humano únicamente como hijo de ¿quién? Como hijo de natura. Y en ese convertirse en hijo de natura, la única esperanza que encuentra es precisamente anunciar un nuevo ser que podría compararse con el propio Lucifer. Ese nuevo ser es el superhombre. El superhombre es el hombre que se ha emancipado de Dios, al igual que en su momento la figura luciferina en la historia de la salvación también busca ¿qué? Esa emancipación. Entonces, parte de lo que quiero argumentar en esta ponencia es que el mal se supedita únicamente al ámbito humano. Y en ese supeditarse al ámbito humano, el mal ya no aparece como una representación teológica, como una objetivación de una amenaza de tipo escatológico, sino que ahora el mal reside únicamente ¿en quién? En la persona o en el ser humano. Aquí tienen una imagen, ¿no?, de la película esta de Macario, ¿no? ¿Cuál va a ser? Entonces el ser humano se queda solo, encerrado, enclaustrado en natura. Y lo único que le queda es intentar darse a sí mismo salvación, redimirse, buscar una eternidad, una trascendencia que ya no le puede dar necesariamente la figura de Dios. En esta búsqueda se confronta, yo les dije, el mal ya ahora queda asociado a nuestros miedos. ¿Cuál es el principal de todos los miedos? El principal de todos los miedos es sin duda la muerte. Y una muerte que ahora queda sumida en el sinsentido, en la medida de que ya no hay una vida después de la muerte. Al negar a Dios también negamos la condición criatural del ser humano con respecto a ese principio teológico. El ser humano se quedó solo ante natura, sobrellevando un miedo, un espanto, un horror. ¿Cuál es ese espanto, ese horror, ese miedo? Es el horror y el miedo a la muerte. Pero hay una esperanza que tiene que ver, sí, con una concepción cada vez más materialista del mundo. Si no podemos, ya lo había dicho Pico de la Mirandola, afirmar que existe una esencia humana, porque no somos seres criaturales, que provenimos de un Dios que nos manufacturó primero en su pensamiento y después concretó su creación a través de su voluntad. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda hacernos responsables de nosotros mismos. La figura del supraser, en este caso, el superhombre nietzscheano, yo lo redefino como el suprahombre. Este suprahombre es capaz demiúrgicamente de darse a sí mismo ¿qué? Las cualidades y capacidades que en su momento se esperaban de parte de ¿quién? De Dios. Me das un alma inmortal, me das la posibilidad de trascender y convertirme en algo más que un simple mortal.
Ahora, lo dice el propio Niels Broms, el padre del transhumanismo, ahora tenemos la biotecnología, tenemos la cibernética y un sinfín de adelantos que se abren como una promesa precisamente para ese hombre en esta orfandad ontológica. ¿Para lograr qué? Para lograr una trascendencia que ya no tiene ningún compromiso fechado ¿con quién? Con Dios. Es decir, tras mi muerte tendré que ser juzgado por ti. Y si no hice lo correcto, si no seguí tus mandamientos, no me queda más que esperar mi castigo. Entonces, ahí, bueno, se habla en estos términos de que ese miedo, esa fobia, ese tener que encararnos a la muerte, ese queda plasmado o queda representado como el mal en sí mismo. El mal en sí mismo, y esto es la propuesta que vengo a hacer, el mal en sí mismo es humanizado, transhumanizado y poshumanizado. ¿Qué significa esto? Significa que le tenemos que dar representación, le tenemos que dar una idea para poder representarnos el mal. Pero el mal ya partiendo ¿de dónde? Partiendo del ser humano. El mal puede ser, sí, lo más semejante a nosotros, lo menos semejante a nosotros o lo completamente distinto a nosotros. Y toda esa catalogación del mal aparece ¿en dónde? Esto es lo interesante, aparece en el cómic americano, en las series de televisión y también en las películas. Ya el mal no es el demonio, no es el diablo que amenaza con llevarse mi alma después de un pacto mefistofélico. Ahora el mal aparece en este suprahombre, representado ya sea por el científico loco, ya sea por un alienígena que viene de otras galaxias y que amenaza a la humanidad, o en su defecto puede ser la propia inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no?, típica de Nietzsche encarnando aquí al famoso superhombre. Entonces, yéndome ya, el suprahombre que va a encarnar precisamente el mal puede ser definido en dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Como el celeste y el terrestre. El suprahombre celeste tiene que ver con nuestros imaginarios acerca del pasado. El suprahombre terrestre tiene que ver con nuestros imaginarios con respecto a lo que será el futuro. Lo pongo en términos. El suprahombre celeste es el extraterrestre como tal, es el ser interdimensional, que en su momento las teorías de los alienígenas ancestrales ubican ¿en dónde? Ubican precisamente en el pasado. El suprahombre terrestre, ¿cuál va a ser? Dentro de estos imaginarios modernos del cómic americano. Este suprahombre terrestre va a ser más que nada el mutante, ese hombre que va a dar ese brinco evolutivo, ya sea por un azar afortunado de la naturaleza o en su defecto porque las mejoras biotecnológicas lo lleven precisamente a superar sus limitaciones humanas. Entonces aquí tienen algunas representaciones de lo que podríamos llamar ese supraser. Ese supraser que va a encarnar, como lo intento sostener, cada una de las categorías del mal. El mal humanizado, el mal poshumanizado y el mal transhumanizado. Entonces, el suprahombre celeste y la humanización del mal. ¿Quién vendría a ser el suprahombre celeste como humanización del mal? Ya lo dije. En este caso yo lo asocio directamente a un personaje. Ese personaje se llama Loki. Loki todavía mantiene como suprahombre, pero un suprahombre ¿de qué orden? De orden celeste, encarnación del mal, mantiene ciertas similitudes con nosotros y como tal todavía podemos decir que nos podemos identificar con él. El suprahombre celeste y la transhumanización del mal. Este suprahombre ya no guarda semejanzas o proximidades fisonómicas con nosotros. En este caso queda perfectamente representado en la figura de Darkseid, un personaje que dentro de la mitología de Superman
se supone que es un conquistador que a través de la fórmula antivida intenta precisamente someter a todas las voluntades, no solamente planetarias, sino del cosmos. Y por último aparecería el suprahombre celeste y la poshumanización del mal. Este suprahombre, en el que también queda representado el mal, ya no guarda ninguna semejanza con nosotros. Dentro de los imaginarios de los cómics, sería un ser que ya por completo rebasó la condición humana y que se ha convertido en algo más. El suprahombre terrestre también puede ser entendido a partir de esas tres categorías de la humanización del mal, la transhumanización y la poshumanización. El suprahombre terrestre y como humanización del mal perfectamente queda representado en la figura del Doctor Doom. El Doctor Doom que está siempre en esa angustia de querer rescatar a su madre, a la cual el demonio Mefisto la raptó y la llevó al infierno. Y él aprendió todas las ciencias, tanto mágicas como humanas, para poder lograr salvarla de este secuestro infernal. El suprahombre terrestre, en la figura de la transhumanización, perfectamente quedaría encarnado en la figura de Apocalipsis, uno de los personajes precisamente de la mitología de los X-Men. Este personaje en particular se supone que fue el primer mutante. La transhumanización implica que todavía el personaje guarda o tiene ciertas cualidades semejantes a las nuestras, pero ya ha superado muchas de estas y sobre todo de sus limitaciones, atribuyéndole poderes sobrenaturales. Y por último, ¿no? el suprahumano terrestre y la poshumanización del mal. Aquí, ¿ante qué nos topamos? Ya nos topamos ante un personaje maligno que ya no guarda como suprahombre ningún tipo de cualidad o semejanza con nosotros y que incluso ¿no? puede ser más asociado a la máquina. Entonces, en mi argumentación sostengo que en los imaginarios modernos ya el mal no puede aparecer como personaje de pastorela, ya no puede ser el demonio o el diablo con el cual nos asustaban, sino que ahora hay nuevas representaciones y todas parten del superhombre nietzscheano, del el suprahombre como yo lo menciono, y que en esta graduación, la humanización del mal, la transhumanización y la poshumanización del mal, esto nos explaya un catálogo de distintos personajes que tienen, sí, mejor cabida dentro de los imaginarios de la posmodernidad y dentro de estos imaginarios del cómic, del anime y de las series de televisión. Gracias. Y bueno, agradecemos a nuestros 4 ponentes y se abre ahora la etapa de preguntas, por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. El micrófono está abierto. Bueno, primero quiero felicitar a los 4, me gustaron mucho las ponencias. Y más bien es es publicidad. El doctor Fabián Acosta tiene una columna regular en el diario La Crónica, ¿verdad?, de Guadalajara, y que es muy fácil de consultar en internet, y trata semanalmente o 2 veces por semana todos estos temas. Entonces, si buscan a Fabián Acosta en La Crónica, van a encontrar una cantidad enorme de estas temáticas. Bueno, buenas tardes. Soy de primero, soy de psicología y es la primera vez que veo una feria en donde se le da un enfoque nuevo, como que incluyen las cosas que por mucho tiempo nos han visto o nos han mostrado que deberíamos estar como enajenadas, como que de todas esas series, de todas esas caricaturas, no podíamos sacar nada bueno. Es el pensamiento con lo que hemos crecido la mayoría de nosotros.
pero nos han mostrado que van más allá, que nos enseñan cosas muy útiles, incluso podríamos aprender de nuestra sociedad a través de todos estos. Podemos aprender valores, podemos aprender muchas cosas y eso es muy bueno. Entonces, es una pregunta. ¿Creen que no deberíamos de estar tan enajenados los adultos o las personas que creen que no podemos sacarle nada bueno? ¿Cómo podríamos como tratar de incluirlos a este mundito? Bueno, yo empiezo. Lo interesante es de que literalmente si nosotros hacemos una breve encuesta aquí y le preguntamos si eres fan del deporte, muchos van a decir que sí, pero si decimos, ¿eres fan de Marvel? ¿Eres fan de un programa de televisión? Te dicen que no. ¿Por qué? Porque como mencionas, culturalmente hablando, hay un prejuicio muy grande a ser fan de productos culturales, porque se tiene la visión de que eso te va a dañar el cerebro, no funcionas así. Lo interesante ahorita es el cambio generacional que estamos viviendo. Justamente, aunque muchos manejen la palabra millennials como algo negativo, que también es un prejuicio que le digan a un joven, eres millennial, es una persona más abierta justamente a los productos culturales. Esta visión de que la televisión te hace daño es justamente esta visión de que estás pegado a la televisión, se te va a quemar el cerebro, pero los jóvenes actuales, los adultos jóvenes actuales, tienen esta visión de puedo aprender algo, tiene una filosofía que me enseña algo, es un escape a la vida que tengo, pero al mismo tiempo es algo que me enseña y que me culturaliza. Porque muchos fans no aprendieron edición de video así, aprendieron porque yo quiero hacer un video, yo quiero aprender redacción para escribir un buen fanfiction, yo quiero aprender a manejar edición de imagen para hacer un buen GIF porque tengo una idea y la quiero compartir. Entonces, todo este mundito es algo que va creciendo, que se está socializando, que se está aceptando más, pero al final de cuentas es un proceso generacional, cultural, que va poco a poco y como tú dices, eventos como estos organizados por el Culagos nos muestran la capacidad y los importantes investigadores que tenemos aquí que aprenden y que están tratando de enseñar todo esto. Gracias. Bueno, pues creo que ya lo explicó muy amplio. Quizás yo agregaría un poquito esta parte de, me pareció que había como una inquietud de darles a conocer a los que no conocen este espacio o este nuevo mundo, dijiste, este mundito. Yo creo que así lo expresaste, yo creo que tú tienes como ahí la clave, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de mi situación personal, pues yo tengo hijos pequeños y tengo la fortuna de tener un montón de alumnos jóvenes que están en esta generación. Y para mí ha sido sorprendente cómo me muestran esta nueva parte, ¿no? Por ejemplo, el decirme que Batman no es bueno, que tiene un trastorno. Hablar, o sea, esta parte que luego yo no me lo había imaginado porque yo crecí con los otros personajes, entonces fue muy interesante, para mí ha sido muy interesante escuchar ustedes esta visión. Yo creo que la intención y la invitación es para ustedes que son de esta nueva generación, que compartan esa nueva visión, que no se quede nada más como una cuestión de fanatismo que a veces luego los papás o los abuelos o las otras generaciones creemos que exageran, ¿qué le ves a esa caricatura? Muéstrenos esa parte que ustedes pueden ver, ¿sí? Y eso es bien interesante porque entonces podemos compartir como experiencias y podemos coincidir en estas cosas, ¿no? Como les decía, finalmente se están formando identidades, ¿sí? Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, ahora que los escuchaba a los cuatro, también vino me surgió una duda en torno, por ejemplo, a las series de televisión que hablan sobre el narco, ¿no? O los narcos. Porque una discusión que hay a lo mejor y diferentes posturas en las ciencias sociales es hasta qué punto es una apología del delito, hasta qué punto una persona, de esto lo habla la doctora Sayak Valencia del Colegio de la Frontera Norte, hasta qué punto un chico se identifica con un personaje narcotraficante y quiere ser como él, hasta qué punto los clubs de fans, por ejemplo, en torno a estas, también son como muy criticadas por llevar, por ejemplo, narcos, ¿no? Y en Colombia, alguien que arriba un aeropuerto, un extranjero, o sea, hasta qué punto
el fenómeno de las series de televisión que también plantean un mundo de ficción, porque no es el personaje histórico en sí mismo, porque no, claro, el narco no era así, sino que hay una adaptación a la ficción, pues también hay ahí inclusive una representación del mal, por ahí interesante. Me gustaría más que nada saber qué piensan sobre estas series. Bueno, estas series, como cualquier otro producto cultural, no hacen más que reflejar una realidad que puede ser en mayor o menor medida objetiva, o una realidad que puede quedar reducida simplemente al plano de lo simbólico. En el caso de la cultura de masas, digamos que la realidad que plasman los productos culturales tienen que ver con los imaginarios, pero también en el caso pero no solamente los imaginarios juegan, también juegan las realidades que se están constatando, viviendo. Entonces, las novelas de los narcos, las novelas, no sé, como el Cartel de los Sapos o estas de La Reina del Sur, lo único que están haciendo es reflejar algo que todos estamos patentizando, que todos estamos constatando en nuestro día a día. No creo que sean propiamente apologías de la violencia, porque, pues para empezar, ¿no? Yo creo que el niño o el aprendiz de sicario que quiere llegar a convertirse en un gran narcotraficante no necesita de la inspiración de la televisión para querer llegar a esa meta aspiracional de conseguir dinero fácil a través del trasiego de la droga. Yo creo que esta serie lo único que están mostrando es nuestra realidad, una realidad palpable, ya no solamente que se queda en el mero imaginario cultural o simbólico, como ocurriría con la cultura de masas. Yo quiero agregar algo más. Estoy de acuerdo con esta parte que sí es algo aprendido y que es algo, pues, se aprende de los padres o de lo inmediato. Pero bueno, yo estoy hablando de lo que a mí me preocupa, luego los psicólogos estamos como, ok, está bien, no puedes negarlo, está bien que se hable, por eso se está plasmando, es la realidad. Pero quizás el papel que nos toca a nosotros es hablarlo, ¿no? Hablarlo, identificar las cuestiones entre el bien y el mal, o sea, no es como normalizarlo, que es lo que a veces se teme cuando están estas series, estas nuevas películas, ¿no? Es como está chido, es normal. Entonces quizás nuestra tarea es poderlo hablar y poder crear conciencia de, pues de los límites, ¿no? Más bien como por ahí caminar un poquito. Entonces, de hecho, los fandom de los narcos sí está muy fuerte y sí ha funcionado, ha pegado mucho en México, y de ahí es que surgen los narcocorridos, que realmente es una forma de participación de los fans, que conocen como fan music. O sea, sí está muy fuerte, pero yo coincido con los panelistas en el sentido de que al final de cuentas la normalización del tema no significa que se recree o que las personas puedan introducir, porque al final de cuentas la sociedad somos los que primeros ponemos el límite. Está bien, lo hablamos, pero eso sigue siendo mal y de cualquier forma vas a ir a la prisión. Entonces el temor, el miedo de voy a morir, me van a balear, voy a tener esto, sí es algo importante que todavía lo tenemos, ese miedo a la supervivencia, pero hasta el momento que yo me muevo en diferentes fandoms, no me ha tocado escuchar ningún caso de alguien que dijo yo quiero ser y me lancé y ahora soy. Comúnmente fueron de gente que surgió en esos ámbitos, que crecieron al lado de ellos y que han salido ahí. No sé si esto responde a tu pregunta, pero son situaciones. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la ponencia. Yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Sí, estoy aquí porque los temas están muy interesantes. Sí, estoy en la Feria de Humanidades. Pues quisiera felicitarlos, de verdad, los temas estuvieron súper interesantes. Me encanta la idea de poder darle otro sentido y ese trasfondo que puede existir de las series, incluso de las caricaturas que vemos, y por qué no, pues toda esta parte de videojuegos que también estuvo presente. Quisiera agradecer también muchísimo por los conceptos nuevos, poder entender la diferencia entre un fan y una audiencia. Yo estoy esperando el crossover de Rick and Morty y de Gravity Falls, sí lo estoy esperando.
Me consta que los datos de de Rick and Morty son ciertos, como científico lo digo, excepto la pistola de portales. Pero, ¿por qué no? Pero me encanta el impacto social que puede tener, lo comento a manera personal. Yo empecé con Rick and Morty y de verdad es increíble cómo te puede llamar la atención y te lleva a otro punto, a investigar, ¿no? Yo empecé viendo esta caricatura, un poquito de humor negro, pero después terminé leyendo libros de Newton acerca de universos paralelos y aprendiendo muchísimo más. Entonces, el trasfondo que puede tener, ya después me llevó a Gravity Falls y poder entender otras partes, rebasa fronteras, ¿no? Y cuando te encuentras una persona que al igual que tú es fan, ya ni siquiera no te preocupas por de qué carrera estudia o si entiende lo que tú dices, sino el hecho de que los está uniendo un mismo gusto, ¿no? Y pasa con las personas que juegan videojuegos. Los grupos de videojuegos ya hasta son considerados deportes, ¿no? Es increíble que ya se puede conseguir una beca deportiva por jugar, por ejemplo, League of Legends, y darte cuenta de todos los multiuniversos que pueden existir, simplemente con esta otra parte, ¿no? De las series, de las caricaturas, de los videojuegos, y que al final de cuentas te van formando tu identidad. Es cierto, muy buen tema de eso, de tomar todos estos aspectos como la construcción de nuestra identidad y darnos cuenta de que al final los personajes que creíamos malvados, pues en realidad tienen un trastorno que los lleva a ser como tal, o que el personaje bueno a lo mejor no es tan bueno como pensábamos, ¿no? O al personaje bueno le pasa algo, se convierte en malvado, vuelve a pasar algo y vuelve a ser bueno. ¿Bueno para quién? Depende de la perspectiva. Y es muy interesante poder observar todos estos puntos de vista y pues poder, yo como en este otro lado del otro edificio, poder observar todas las opiniones que tienen ustedes. La verdad es que es algo que construye bastante. Y sí, pues me gustaría que ustedes me dijeran, pues en su opinión personal, ¿qué opinan acerca de todo ese impacto social que puede tener, por ejemplo, para personas que no entendemos muchos de estos términos? Pues yo creo que parte precisamente de acercarte y es lo que quedó en manifiesto aquí, ¿no? A lo mejor no tienes este contexto, sin embargo, compartes el interés por el producto cultural. Y creo que lo que más tienes que aprender o lo que yo a lo mejor como literatos, lo que más le pediría a la gente es sí tratar de hacer esta diferencia entre mi realidad y la realidad ficcional y que te acercas con las propias reglas. Y lo padre es que los textos culturales te dan sus propias reglas. Cuando la primera vez que Tolkien iba a hacer como este mundo del Señor de los Anillos, lo primero que hace es empezar el libro del Hobbit explicando que es un hobbit. Y de alguna manera eso crea un marco de referencia que cualquier persona puede apropiarse. Entonces a lo mejor no has leído a Tolkien, pero ya sabes lo que es un hobbit. Y eso es lo padre, no importa de dónde vengas, se quedan esos marcos referentes, la literatura los tiene muchísimos, decimos, te estás comportando como los Celestina y obviamente estamos jalando a la Celestina. Entonces, y eso es lo padre, pues ves una chica con una faldita y dices, eres una Lolita, y a lo mejor nunca hemos leído la novela, y sin embargo se quedan como marcos culturales para que cualquier círculo y contexto los puedan interpretar. No. ¿Alguien más? Yes. Si no preguntan, se los va a llevar Ultron. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta viene con la estadística. Por ejemplo, hace rato mencionaban que en realidad sí es una gran fuente económica de alguna forma a los fans, por ejemplo con Harry Potter. Entonces existe todo este mundo de fanfiction. Entonces quiero saber si existe como una estadística o si hay posibilidad de que los escritores de alguna forma se hicieron famosos, no sé, y a partir de ello comenzaron su carrera de escritores o algo por el estilo. Esa es mi pregunta. Estadística como tal, no, porque literalmente todos los esfuerzos que se están haciendo para conservar el fanfiction son de organismos o asociaciones que consideran que los fanfiction, todo lo que crean los fans es arte cultural que debe de ser resguardado. Pero sí, hay casos así. El más famoso y conocido es Las 50 sombras de Grey. Empezó como un fanfiction de Twilight. Lo único que le hicieron fue cambiarle los nombres y automáticamente ya se convierte en un bestseller. Otro caso es justamente una diseñadora gráfica
Estados Unidos, que ese resonó muchísimo al inicio del 2005, porque el equipo que hacía Los Simpson literalmente era un equipo muy pequeño, los dibujantes no se contrataban así. Ella publicó en su página de DeviantArt un dibujo de Los Simpson, pero más humanizado, ya con facciones más así como lo humano real. Y ahorita es una de las ejecutivas, de las productoras ejecutivas de la serie de Los Simpson. Entonces sí hay casos así. Hay otra chava que escribió un fanfiction sobre cómo debió de haber terminado realmente Harry Potter. Lo leyó una editorial y le dijo, no vamos a publicar el fanfiction porque obviamente eso está penalizado, pero te doy un contrato para 3 libros. Sus 3 libros fueron un bestseller, salieron, tengo entendido, en el 2015. Entonces sí hay un gran acercamiento actualmente de lo que vendría siendo la cultura editorial hacia los escritores de los fans, pero siempre con la visión, no te voy a publicar tu fanfiction, pero tienes talento literario, por lo tanto, que se te ocurra algo original y te lo publico sin ningún problema. Pero sí hay muchísimos de esos casos. No son conocidos, lamentablemente, porque si estás en el medio de los fandoms y dices, esa escritora es súper famosa, me encanta todo lo que escribe, lo conoces y por los chismes de los mismos fandoms te enteras de la historia, pero no son historias comerciales, no son historias que salgan en las noticias, son gente que mostró su trabajo utilizando las ideas de otro producto cultural y pudo pertenecer a ese producto cultural. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta es como un pequeño comentario, reflexión que me surge en relación a y antes que nada agradecimiento, muy interesante, a la cuestión del asombro. Aparentemente el asombro, bueno, antes lo veíamos como de pronto nos asombraba lo demoníaco o explicaciones que tenían otro orden, y actualmente la capacidad de asombro ya parece que una vez que se seculariza estas explicaciones que tenían quizás el orden religioso, ya no nos asombramos tanto, o viceversa. Yo preguntaría entonces, ¿qué nos asombra? Porque la caricatura de Gravity Falls es muy interesante en cuanto decía el ponente, el asombro está ahí, aunque no parece que hay nada, suceden cosas extrañas que parece que es nuestro deber o el deber de los niños desmenuzar un poco y entender qué es lo que está pasando, pero después tiene que haber, creo que una moraleja, tiene que haber una conclusión para que una vez que se secularizó la realidad, una vez que está en nosotros como sociedad, en nosotros como humanos, el orden de las cosas, el bien actuar o el bien proyectar lo que culturalmente somos, debemos de recurrir a los modelos que nos ayuden a dirigirnos ante la realidad misma de lo que nos está pasando, ante la proyección de estos modelos. Y entonces después viene la parte en la que nosotros estamos construyendo una tecnología con la cual podemos resolver muchas cosas, pero al final también el contrato de Mefistófeles, el que comentaba, al final, ¿cuánto nos puede costar todos estos avances tecnológicos que estamos teniendo si no tenemos de pronto la capacidad de reflexionar para de pronto resolver la idea del mal? O sea, es de pronto el mal no se termina por resolver, sino que estamos haciendo, es como de pronto escuchaba, es que la ciencia no es que sea mala, sino de pronto el uso que le damos. Y el asombro está ahí siempre, cómo nos asombramos y cómo resolvemos ese proyecto que una vez que se seculariza la sociedad, la humanidad, depende de nosotros, ese progreso que le llaman, que sigue, que mucha parte fue como positivista, pero sí ahí está como posibilidad, y de pronto cómo resolverlo. No sé si pude. Yo creo que forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, alguna vez Ray Bradbury dijo que la ciencia ficción no te podía decir que en 20 años iba a haber coches, pero sí que en 20 años iba a haber embotellamientos. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los productos culturales, la ciencia ficción en particular, es con esa visión hacia adelante ver dónde va a haber como esta ruptura y esta área de conflicto. Viene la separación, se seculariza, pasa lo de Gravity Falls, a lo mejor este evento de ruptura llega un momento que se hace la curva y Gravity Falls lo que va haciendo va sumando realidades, ¿no? En Gravity Falls está
la vida cotidiana, la del pueblo, pero también están los unicornios que viven perfectamente, y además lo padre de Gravity Falls es que no tienes que atravesar un portal mágico para llegar a los unicornios. También está esta situación de monstruos y no tienes que pasar como a otra realidad. Entonces, lo que va haciendo Gravity Falls es ir sumando estas realidades dentro. Y yo creo que de alguna manera la historia de la humanidad ha sido así. Cada elemento, cada ruptura te da sus puntos y tus textos. Julio Verne no dejó de ser ciencia ficción cuando llegamos a la Luna. Y 1984 siempre va a ser una novela de visión adelantada, a pesar de que estemos en el 2018. Entonces creo que de alguna manera la humanidad vas girando, te enfrentas, tienes tus broncas, las sobrepasas y las asimilas, pero el día de mañana vas a tener otra bronca, la vas a pasar y de alguna manera va así como cíclico. Y creo que estos productos culturales responden de alguna manera a la situación en la que nos estamos enfrentando. Si lees Los usurpadores de cuerpos de ciencia ficción, es precisamente una metáfora de la Guerra Fría donde no sabías si tenías que confiar en tu vecino. Obviamente la novela lo hace de, bueno, llegan los extraterrestres, se están apoderando de mi mamá, me está entrando la paranoia porque mi vecino no se comporta de la misma manera. Pero es hablarte de eso, no sabías si tu vecino era comunista y si te hablaba no sabías si escucharlo te iba a hacer así te iba a hacer a ti comunista. Entonces yo creo que es parte como del proceso, de alguna manera el que ustedes escucharon algo, ahorita les gustó, a lo mejor no les gustó o se quedaron con una idea, lo van a replantear, lo van a asimilar y el día de mañana va a haber otra bronca y ustedes van a como regresar. Al respecto, el riesgo con el pacto mefistofélico es la pérdida de la humanidad. Lo que viene, lo que nos avisora, lo dicen los autores transhumanistas, Nix Brown, sería primeramente un humano potencializado. Ese humano potencializado ya lo estamos viendo con este fenómeno del vigorismo. Luego vendría el transhumano, que es aquel que va a aceptar firmar o va a aceptar el pacto dejándose modificar biotecnológicamente o genéticamente. Sus alteraciones todavía dejarán algo de su humanidad ahí presente. Y el último paso va a ser el poshumano. Este poshumano ya no va a conservar en términos creacionistas o esencialistas nada de lo que humanamente antes llamábamos como tal humanidad, salvo una sola cualidad o característica. Esa única cualidad o característica, que es la que se toma como referencia para emparentarnos como humanos, va a ser la inteligencia. Lo que vendría con el poshumano sería un reduccionismo al máximo, en la cual lo único que reconoceremos como humano es la inteligencia. Y si esta inteligencia la podemos replicar en un simio, como en el planeta de los simios, a eso también le vamos a llamar humano. O si esa inteligencia la podemos replicar de manera ya no corporal, como en Transcender, a eso también le vamos a llamar ¿qué? Humano. Y si finalmente la podemos replicar en una máquina, como en este personaje antagonista de los X-Men, antagonista de los Avengers, Ultron, si podemos replicar también la inteligencia, a eso también le vamos a llamar humano. Se puede decir que después de la muerte de Dios, nuevamente citando a Nietzsche, no solamente labramos la muerte de Dios, sino también la muerte del ser humano. El ser humano, entendiéndolo desde la lógica teológica como el ser que recibió su esencia, recibió su existencia, la recibió de Dios. Ahora nos reducimos a decir que la recibimos de la natura y la natura se rige únicamente por las leyes de la evolución. Somos en pocas palabras un accidente de la mendiga evolución. Ahora, ¿por qué no nosotros tomar control sobre la evolución? Pero esta posibilidad de tomar control sobre la evolución, por eso de ahí mi ponencia, nos sigue alarmando porque de alguna manera seguimos todavía bajo las directrices del dogma y de los imaginarios religiosos del siglo pasado. Y con esos imaginarios y dogmas del siglo pasado nos estamos confrontando con los problemas de la modernidad presente. Entonces por eso cuando hablamos de las posibilidades de transferir la conciencia a una realidad virtual, a un software como el de Matrix, pues nuestra primera reacción es de miedo.
¿Ante qué? Ante lo diferente, ante lo distinto. Quizá las nuevas generaciones estén más preparadas porque ellas no tendrán nuestros referentes culturales acerca del demonio, acerca del diablo, acerca del infierno. Estos referentes culturales cada día son menos asimilables para la cultura pop o la cultura moderna. Yo le llamo el esoterismo de masas. Hay un nuevo esoterismo de masas donde aparecen nuevas figuras o representaciones de lo maligno, pero más en este entendido de lo humano, poshumano y transhumano. Y bueno, así finalizamos esta segunda mesa sobre medios audiovisuales y humanidades. Y les pido por favor un fuerte aplauso para todos los ponentes. Y ahora haré entrega de las respectivas constancias que el Centro Universitario, a través de la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga a nuestros ponentes, a la maestra Cristina Guzmán. Un fuerte aplauso, por favor. También un pequeño regalo por parte del centro. A la maestra Gloria Jiménez. Al doctor Fabián Acosta. Y también al licenciado Rogelio Vega. Por favor, un aplauso.